en grabar. Ah, sí, no hay problema. Ok, buenos días. Soy la doctora Raquel Gómez Pliego. La asignatura que les presentaré a continuación lleva por título Química Industrial 3. Es una asignatura optativa para la licenciatura en Química Industrial. Brevemente les comentaré que dentro de mi expertise, yo soy ingeniero bioquímico de formación, tengo una maestría en microbiología enfocada al área industrial, un doctorado en investigación en medicina y una estancia postdoctoral de 3 años en síndrome metabólico. De tal manera que a través de la biotecnología he logrado fusionar y transmitirles el conocimiento para que apliquen de una forma más amplia el uso de los microorganismos en la industria. La asignatura de Química Industrial es un curso teórico-práctico que lo pueden tomar en el 8º o en el 9º semestre. Es una asignatura optativa, no tiene ninguna materia antecedente ni una precedente. Las horas de clase a la semana son 3 horas teóricas, 4 horas prácticas. A la semana, durante el semestre, vamos a tener 16 semanas de clase, haciendo un total de 112 horas. No hay seriación, como les comenté, y vamos a ver cuál es el objetivo de la asignatura. El objetivo de la asignatura es conocer los principales microorganismos utilizados en la industria, así como su uso. Y una vez que ustedes conozcan dónde pueden utilizar microorganismos, ahora sí, van a poder desarrollar y optimizar procesos de fermentación a nivel industrial. Quiero que a ustedes les quede muy claro que una asignatura como la que les acabo de presentar no es una asignatura de relleno para una licenciatura en el área de química. Ustedes deben de estar conscientes que día a día una de las exigencias que nos exigen en este mundo globalizado es generar técnicas verdes, técnicas que sean benignas al medio ambiente. Y cuando nosotros utilizamos microorganismos para producir metabolitos de interés industrial, van a disminuir el uso de disolventes, van a disminuir los tiempos de reacción, van a utilizar catalizadores biológicos conocidos con el nombre de enzimas, cuya gran ventaja es que tienen un alto grado de especificidad y además son selectivas para el sustrato sobre el que actúan. El índice temático de la asignatura es que como contiene 3 unidades. La primera nos habla de fermentaciones industriales, la segunda de producción de antibiótico y la tercera de otros procesos microbiológicos. Podemos ver cuántas horas están asignadas por unidad y finalmente para hacer un total de 112 horas. Bien, en la unidad número 1, ¿qué vamos a poder aprender? Los diferentes tipos de microorganismos que son útiles en procesos de fermentación. Por lo tanto, es importante definir y dar un breve bosquejo histórico, definir el concepto de fermentación y dar un breve bosquejo histórico de a partir de qué año se están realizando las fermentaciones. Casi las fermentaciones existieron desde que el hombre existe. ¿Cuáles son los campos de aplicación de las fermentaciones en la industria de alimentos, en la industria textil, en la industria química, en la industria farmacéutica? Y ustedes se van a dar cuenta
que lo que les comenté al inicio es cierto cuando vean la amplia aplicación que tiene esta asignatura en el sector industrial. Dentro de esta unidad 1, vamos a hablar de los factores que afectan a los microorganismos. Tema importantísimo. Y les voy a poner como ejemplo, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Si ustedes en un matraz ponen jugo de uva y le ponen Saccharomyces cerevisiae, esta levadura va a transformar ese jugo en vino. Sin embargo, si a esa misma levadura la colocan en un matraz que contiene jugo de agave, se las va a transformar en tequila, sobre todo si es agave azul, tequilana hueva. Si en lugar de ponerle a Saccharomyces cerevisiae jugo de agave o jugo de uva, le pusieran cebada germinada, va a producir cerveza. Aquí les acabo de dar de forma muy breve 3 ejemplos de la importancia del sustrato y del cómo un mismo microorganismo lo puede biotransformar en diferentes bebidas alcohólicas. Vamos a aprender cómo seleccionar esos sustratos. ¿Qué características debe de tener un sustrato para ser considerado de importancia industrial? Principales productos de la fermentación, y vamos a ver la eliminación y uso de subproductos. Este tema a ustedes les va a gustar mucho y sobre todo van a poder tener una amplia participación dada su formación. Porque precisamente una vez que ya llevamos a cabo un proceso de fermentación, no es tomar el producto que nos interesa y descargar los desechos al medio ambiente. ¿Qué uso le podemos dar a esos subproductos y qué tratamiento le vamos a dar a esos efluentes antes de ser vertidos al medio ambiente? Y yo sé que como químicos ustedes manejan diversos procesos que llevan ese nombre, procesos químicos. Sin embargo, está demostrado que cuando utilizamos procesos químicos aunado a un proceso microbiológico, los procesos son más efectivos, más eficientes y más rentables. Vamos a ver en esta misma unidad qué componentes son los que forman parte de un bioreactor, cómo funciona cada uno de sus componentes y cómo podemos hacer el diseño de un bioreactor si estamos hablando de fermentaciones en donde el microorganismo produce un metabolito en condiciones aerobias, presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. En esta misma unidad vamos a manejar conceptos como tasas o cuotas metabólicas, en donde vamos a aprender a calcular qué tan eficiente es nuestro proceso. Y para ello vamos a tener que manejar conceptos como velocidades volumétricas, de formación de sustrato, velocidades específicas del microorganismo. Vamos a manejar conceptos de rendimiento, y de productividad. Vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. Asimismo, es importante que ustedes, una vez que ya conocen que los procesos de fermentación se llevan a cabo en un bioreactor y que ese bioreactor no es otra cosa más que el recipiente donde lleven a cabo su fermentación, dependiendo de cómo estén alimentándose ese sustrato, vamos a poder hablar de un sistema de fermentación cerrado, un semiabierto, o vamos a hablar de sistemas abiertos como son el cultivo continuo. También va a haber dentro de esta unidad 1 diversas fermentaciones, las más comunes, fermentaciones alcohólicas,
en donde únicamente se lleva a cabo el proceso de fermentación y fermentaciones en donde además de la fermentación se lleva un proceso de destilación. Por lo que vamos a ver cómo se elabora cerveza, cómo se elabora tequila y cómo se elaboran los vinos. Cerveza y vinos, una vez que se fermentan, se llevan a cabo unos pasos de filtración, clarificación, maduración y están listos para ser consumidos. Sin embargo, un tequila no puede ser consumido después de la fermentación por el alto contenido de compuestos tóxicos, por lo que requieren, además de la fermentación, 1 o 2 procesos de destilación. Vamos a ver la fermentación de vinagre, fermentaciones acéticas, fermentaciones lácticas, hablaremos de la elaboración de leches fermentadas, quesos, sueros de leche, fermentación de vegetales, fermentación de carnes. Y ahí ustedes van a entender por qué un alimento fermentado tiene una vida útil, una vida en anaquel o una vida de almacenamiento mucho más larga. Otro de los temas que aborda su programa es producción de antibióticos y para ello vamos a estudiar qué son los microorganismos antagónicos, cuáles son los productores de antibióticos, métodos generales para obtener antibióticos, algunos métodos en los que podemos ver la sensibilidad y resistencia de los microorganismos a estos antibióticos y el modo de acción de los antibióticos. Quiero que no pierdan de vista que como químicos ustedes son los responsables de generar nuevos fármacos y esos fármacos tienen que ser de lo más novedosos y los conocidos como fármacos de tercera generación. Y para que ustedes puedan llevar a cabo esa síntesis que requieren conocer qué metodologías existen, además de la síntesis química para producirlos. Está demostrado que cuando ustedes llevan a cabo un proceso por síntesis química, ese proceso les puede implicar muchos pasos, como es el caso de la cortisona, que anteriormente se realizaba con más de 60 pasos. Actualmente son 5 o 6 pasos y se utilizan microorganismos y a partir de estos pasos tan sintetizados, se puede obtener cortisona, uno de los fármacos ampliamente usado y que se encuentran dentro del cuadro básico del sector salud. Quiero que se sensibilicen en este tema porque ustedes pueden decir qué diversidad de antibióticos tenemos. No. Creo que la vida nos acaba de dar una gran lección con el COVID, en donde realmente al inicio de esta pandemia no teníamos ni siquiera cómo abordar esa enfermedad. Entonces, se dice que los antibióticos que hay en el mercado antes del año 2040, vamos a crear una resistencia a ellos que ya no van a tener el efecto que ahorita pudieran tener. Entonces, ojo jóvenes, este tema es muy importante y es un tema donde ustedes tienen una incursión muy amplia y una responsabilidad por darle a la sociedad y retribuirle parte de lo que la sociedad les dio en el momento de que ustedes entraron a nuestra facultad y sobre todo de estar dentro de una de las universidades posesionadas como de las mejores en el mundo. Entonces, en la unidad número 3 vamos a ver otros procesos microbiológicos. Vamos a ver la producción de destranas. Las destranas no son otra cosa más que gomas ampliamente utilizadas en la industria química, en la industria textil, industria de alimentos, en la industria farmacéutica, etc. Yo les aseguro que muchos de ustedes no tenían de conocimiento que precisamente dentro de esas gomas, muchas se utilizan para modificar las propiedades geológicas de las pinturas que se utilizan para interiores y exteriores.
pero también se utilizan para darle consistencia a la industria de cosméticos, a un labial, a un gel, etc. Vamos a ver producción de otros ácidos orgánicos, producción de proteína unicelular, es decir, producción de proteínas a partir de microorganismos. Este tema es sumamente importante para ustedes, biodegradación y bioremediación de aguas, suelos y aire. Producción de biopolímeros, un tema que a gritos nos está pidiendo ya no utilicen esos, el teraftaldehído, por ejemplo, que es el unicel, que tarda más de 100 años en biodegradarse. Todos estos procesos yo los acompaño de un tema extra a lo que viene a su programa, porque no podemos hablar de la producción de algún metabolito de interés industrial sin que ustedes conozcan las normas que aplican para su producción. Las buenas prácticas de laboratorio que deben de seguir, las buenas prácticas de higiene y las buenas prácticas de manufactura, que considerando que una de sus áreas laborales es la industria, ustedes deben de saber cuáles son esas buenas prácticas de manufactura. La asignatura, si las condiciones de pandemia lo permiten, va acompañada de visitas a la industria. Aquí vemos fotografías que yo tomé en la empresa Vinal S.A.D.C.B., que se encarga de elaborar vinagre marca Barrilito. Ahí pueden ver a mis exalumnos. Vamos a empresas vitivinícolas, empresas tequileras. Y ahí tenemos una fotografía de la bienvenida que nos dieron cuando fuimos a Kimberly-Clark. Y son diversas las empresas a las que normalmente yo los llevo a que ustedes se vayan interaccionando con el que va a ser su área laboral. Como les dije inicialmente, la asignatura está acompañada de un laboratorio, es una asignatura teórico-práctica. En la práctica, aquí tenemos al maestro que es el QFB Jonathan Paredes Juárez. Jonathan y yo llevamos muchos años trabajando juntos. Hemos implementado todas las prácticas de laboratorio y él con gusto en este momento va a hacer su presentación, se va a presentar con ustedes y les va a comentar en qué consiste cada una de las prácticas que realiza. Si me permite compartir. Claro. Ya puede, Jonathan, porque yo no tengo el control. Sí, creo que está. Sí, tienes razón. Perdón. Voy. Gracias. Ay, espérame que ya. Ay, no me deja compartir, ¿por qué? Si no, yo te puedo más ni menos. Sí, bueno chicos, de antemano les agradezco el hecho de que estén aquí escuchando esta información correspondiente a lo que es la asignatura de laboratorio de Química Industrial 3. Este es un laboratorio realmente en el cual se van a llevar un aprendizaje muy importante dentro de lo que es la formación en el área químico-biológica y en particular con el manejo de lo que son los microorganismos. En este sentido, una de las principales características que tiene este laboratorio quizá es el hecho del trabajo. En cuanto a la metodología de trabajo, les voy a platicar sobre todo. ¿Por qué?
Porque quizá en las prácticas que han llevado en otros laboratorios, lo más común pues, es llegar al laboratorio, realizar el experimento y bueno, en ese mismo día, en ese mismo momento, quizá tenemos nuestros resultados y de esa manera podemos sacar una interpretación. Nuestros laboratorios sí difieren un poquito respecto a lo que es este trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con microorganismos, son organismos vivos, los cuales, como veían en la parte introductoria de esta presentación, requieren toda una serie de características físico-químicas como temperatura, pH, nutrientes para poder desarrollar su crecimiento. Visualmente los microorganismos se les llama así porque son invisibles al ojo humano y solamente van a poder ser observados a través de lo que es el trabajo, ¿cómo se llama? En el laboratorio, a través de un microscopio. De esta manera, para que nosotros podamos ver un resultado, requerimos como mínimo 24, 48 horas. O no se diga más allá, por ejemplo, en el caso de las fermentaciones, hay fermentaciones que pueden llevar 48 horas o quizás inclusive una semana o más de este tiempo para poder observar y ver un resultado. Entonces, dentro de lo que son las prácticas de laboratorio, las primeras prácticas tienen por objeto brindarles a ustedes todas las herramientas necesarias para conocer lo que son las técnicas microbiológicas básicas. Son técnicas que a ustedes les van a permitir manipular, controlar, eliminar a los microorganismos para que los vayan conociendo. La siguiente práctica, utilizamos lo que son pruebas para identificar a los microorganismos con diferentes características. Entonces, desde las primeras prácticas tienen eso, darles todo el bagaje, toda la importancia que tiene en estas técnicas microbiológicas, para que una vez que ustedes ya sepan manejarlos, controlarlos, cultivarlos en los medios de cultivo, entonces ahora sí los vamos a contextualizar y relacionarlos con la parte de lo que es la teoría, sobre todo en la parte de las fermentaciones. Ajá. Entonces acá nosotros tenemos por objeto, pues precisamente, realizar a nivel de escala de laboratorio estas fermentaciones para ir haciendo el modelado a nivel de lo que es el crecimiento de los microorganismos y toda esa serie de metabolitos, ácidos o proteínas que estos pueden producir y que tienen una aplicación, pues como ya lo vieron, en lo que es la sociedad. Para luego finalmente aterrizar en lo que va a ser, pues ya, digamos, un proyecto final. En ese ya proyecto final, digamos que sería la conclusión de su trabajo. Es decir, en las primeras prácticas, nosotros les vamos a ir dando la guía, el apoyo, la asesoría y la información pertinente para que se vayan empapando. Y luego entonces, ahora sí, culminamos con este proceso en el cual ustedes cierran y pues van a demostrar las habilidades que han desarrollado en este laboratorio de química industrial 3. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que requerimos aquí en este laboratorio? Bueno, de entrada, como ustedes vieron, son prácticas completamente interactivas. Se requiere trabajo colaborativo, se requiere que sean responsables, que tengan iniciativa propia y que sobre todo participen de forma activa. ¿Qué otro requisito yo pondría para cursar esa asignatura? Pues sobre todo esa parte que les hago de contraste con las otras asignaturas. El laboratorio está en un solo día, son 4 horas de laboratorio, pero sin embargo, por la necesidad del trabajo, por el tipo de trabajo que llevamos en esos laboratorios, a veces es pertinente venir a revisar cultivos en días posteriores para precisamente ir viendo ese trabajo y cómo va interaccionando el microorganismo con los procesos de la fermentación o simplemente para realizar estos cultivos. Y bueno, esas son las prácticas que nosotros tenemos aquí dentro de lo que es el laboratorio de química industrial 3.
considerando que ustedes no tienen ninguna asignatura antecedente a la microbiología, las prácticas de laboratorio fueron exclusivamente hechas para ustedes, considerando que los tenemos que llevar de la mano al inicio para que a mitad del semestre ya podamos estarlos soltando. Y por último, ustedes aterrizan con un proyecto de investigación, obviamente todo el tiempo supervisado por nosotros.